¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a su podcast Naranja. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos al doctor Marco Carrillo y tenemos a nuestro coordinador de la Comisión Operativa Municipal Tijuana, al maestro Miguel Medrano. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Yo quisiera antes que nada aprovechar la oportunidad de darle esta bienvenida al doctor Marco Antonio Carrillo Maza, que está muy amablemente apoyándonos en este podcast y más que nada por los temas que vamos a platicar el día de hoy. Así es. Quisiera leer un poquito para nuestras personas que nos siguen en las redes, quién es el doctor Marco Antonio Carrillo Maza. Adelante. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, espuma de corazón. Total. Y pues tiene varias maestrías y doctorados. Mencionaré algunos porque su currículum es muy vasto, es muy amplio académicamente y en el ámbito laboral. Él tiene una maestría por la Universidad del Sur de California en Administración Pública, una maestría en Estudios Latinoamericanos en Georgetown University. Tiene un doctorado por La Salle. Aquí estamos, doctorado en Administración Pública en la Universidad de La Salle. Y en el perfil laboral ha trabajado tanto en la iniciativa privada, pero me interesaría mucho destacar la parte de lo que es la Subsecretaría de Seguridad Pública en el Estado. Okay. Esa parte es muy importante, ¿no? Además de que ha estado en el Cerezo de Tijuana, de Tijuana, y en otras áreas de índole de la seguridad pública, la participación ciudadana y sobre todo la prevención del delito. Director de Prevención del Delito. Director de Prevención del Delito. Yo creo, si me permites, doctor, iniciar con lo que está ahorita en boga y luego ir aterrizando un poquito en tus experiencias en el tema de seguridad pública, de prevención del delito sobre todo, y cuál es la importancia de la participación ciudadana en estos temas que hoy en día son el principal cáncer, no solamente en el país, en el estado y en el municipio. Hemos vivido momentos inéditos para el estado, para el municipio, recientemente unos meses atrás, cosas que nunca habíamos visto, como fueron esos bloqueos que se hicieron con autos incendiados en todo el estado. En la ciudad de Tijuana no fue la excepción, lamentable. Entonces queremos conocer de tus experiencias, de cómo podemos atender o qué está sucediendo en nuestro país. Y yo quisiera iniciar, si me permites, con el tema de lo que está ahorita en el Senado de la República discutiéndose y que escuchaba o leía hace un momento que se baja del Pleno para irse de nuevo a comisiones, y que es la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? ¿Qué son estos temas que se manejan de la militarización? ¿Cuál es el sentido de tener al ejército en diferentes áreas que anteriormente se atendían por parte de la administración pública, sí, pero de los civiles? O sea, si nos pudieras explicar un poquito para que la gente que nos está viendo lo entendiera más. Bueno, siempre ha habido realmente un debate, ¿no? Entre la parte si la seguridad pública debe ser civil o militar. Uh-huh. Sobre todo en el gobierno de Vicente Fox en el 2000, empieza a haber mayor injerencia de militares en esta parte de la coordinación, o sea, digo, y sobre todo de sacarlos a la calle también para labores de seguridad pública. Pero bueno, pues el espíritu constitucional es meramente que la seguridad pública está a cargo de los civiles, ¿no? O sea, digo, no de los militares. Ha existido la coordinación, y te lo puedo decir a través de los años, ¿no? O sea, digo, desde Vicente Fox, después Calderón, que realmente tuvo pues una mayor presencia, ¿no? O sea, en donde el ejército sale más a las calles, en donde de cierta manera hay una, pues ahora sí, un eje rector por parte de los militares en muchos sentidos. O sea, muchas corporaciones policíacas también empiezan a tener en sus filas a directores de seguridad pública militares, igual a secretarios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya con Peña sigue esta misma tendencia de la participación y de la coordinación de militares, ¿no? O sea, pero sin embargo, este gobierno ya pues realmente dicta, ¿no? O manda la iniciativa en donde las directrices deben de ser
pues ahora sí controladas a través de los militares, ¿no? O sea, en donde, bueno, pues constitucionalmente está mal, es un acto inconstitucional porque seguimos o sigue la seguridad pública siendo civil, ¿no? O sea, lo que he vivido, lo que te digo, o sea, yo empecé en materia de seguridad trabajando en el CISEN, estamos hablando en los 90s, esa fue parte de mi carrera, en donde pues ya con las reformas o más bien con un auge de la seguridad pública o de la inseguridad pública en todo el país, se crea la Secretaría de Seguridad Pública en el 97 y se replica este mismo modelo en el 2001 con el ORDI en el Estado, ¿no? Y ya empezamos a ver esta parte del debate o de la injerencia, te comentaba, ¿no? O sea, no lo veo mal, pero como ha sucedido, o sea, en donde te coordinen. De hecho, te decía, o sea, digo, yo estaba en el Estado con Osuna como subsecretario, el mismo comandante Landeros, que ahorita es el secretario de Seguridad Pública Ciudadana del Estado, el actual, él era el que nos coordinaba dentro del ejército a todas las corporaciones. En ese momento está bien, ¿no? O sea, digo, estamos bien, pero sin embargo la responsabilidad sale o es meramente civil y depende, ¿no? O sea, digo, de los municipios, ¿no? O sea, como primer respondiente y por supuesto del Estado o en este caso la Fiscalía, ¿no? O sea, y nada más, ¿no? O sea, pues qué pasa, ¿no? O sea, en el caso de que los militares fueran los que tienen el control, pues sencillamente de que están entrenados o están dispuestos o están creados dentro de su génesis a tener otras labores completamente diferentes y otros tratos diferentes a los que tienen los ciudadanos, no los civiles, como lo hacen actualmente nuestras instancias policíacas, ¿no? Ok, entonces lo que pudiera ser que en estos altos índices que estamos viendo de delincuencia, de inseguridad, ¿cuál es el papel que hacen las autoridades locales, el Estado y el municipio, por ejemplo? Porque se les ha quitado recursos federales a las policías locales, como es el Fortasec o el Subsemun. Y estos recursos federales pues se atendían para lo que era capacitación, equipamiento, incluso prevención del delito. Y ahí parece como si se pudiera decir que se debilita un área importante, que es la que debe de atender las autoridades locales, pues para darle paso a estos problemas que estamos viviendo y que se pidiera la presencia de los militares. No dudamos y somos partes de ello también. Yo considero que el ejército está muy bien posicionado en el ánimo de la gente. Claro que queremos tener esa presencia, pero también el fortalecimiento de las autoridades locales en su parte de la policía municipal. ¿Qué opinas de esos problemas? No, totalmente, ¿no? O sea, digo, la estrategia viene en ese sentido, o sea, desde un principio, aunque el presidente y también todos sus aliados o todas sus fuerzas morenistas siempre en el antaño estaban en contra de la militarización, bueno, pues ahorita es evidente esa estrategia, ¿no? Quieren militarizar a todas las corporaciones policíacas, ya lo están haciendo con la Guardia Nacional, o sea, para que esta sea parte de los militares y de ahí en cascada, bueno, pues bajarían todas estas mismas directrices, ¿no? O sea, insisto, desde mi punto de vista, que ya llevo más de 30 años en el tema, o sea, es incorrecta la situación, como tú comentabas, Miguel, en vez de estar fortaleciendo a las corporaciones policíacas, se le está quitando los recursos, también estaban destinados a infraestructura, ¿no? O sea, digo, se creaban más patrullas, traer más patrullas, comprar, o también infraestructura que cámaras, se necesitaba, ¿no? Físicas, cámaras o tecnológicas, o también la parte de uniformes, chalecos, armamento, ahora. Sí, o sea, digo, toda esa parte que se ha quitado a través de estos apoyos financieros, ¿no? O sea, sí es evidente esta estrategia de la militarización, en donde, insisto, o sea, el inicio o el nacimiento de cada una de las corporaciones responden a cosas muy diferentes a lo que está sucediendo, ¿no? O sea, amén también de que los derechos humanos es un tema
importante, y desafortunadamente, bueno, pues los derechos humanos y los militares pues nunca han estado de la mano, ¿no? Entonces, digo, por obvias razones, muy respetables, pero realmente, bueno, pues estamos hablando de un retroceso, ¿no? Y también de un retroceso porque si ya está en todo a luces la implementación del nuevo sistema de justicia penal que empieza desde el 2008, ¿no? O sea, y su obligatoriedad en todo el país desde el 2016, pues esto sería, bueno, ¿cómo lo vas a ajustar a esta nueva realidad, ¿no? Es correcto. Yo creo que ahí en la historia muchos pasajes donde lamentablemente el control de las fuerzas militares pues ha llevado a este tipo de violaciones, sobre todo en los derechos humanos, que no queremos repetir en ninguna parte, sobre todo pues en nuestro país que estamos viviendo. En tu experiencia, doctor, el tema de la seguridad, yo creo que tiene que ver mucho con la prevención del delito. Tú has estado en áreas muy importantes en donde este trabajo pues se ha llevado a cabo en todo el estado. ¿Podrías comentarnos en tu experiencia cómo visualizas al tiempo, hace algunos años, sobre todo en donde tú estabas, a este momento? ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando en el estado? ¿Y cómo es que tú consideras en tu experiencia, en tu preparación, qué se pudiera hacer para que las familias ya no estemos con la preocupación cuando los hijos pues quieren salir a divertirse, ¿no? A algo que tienen el derecho de hacerlo, pero que ya con estos tiempos que estamos viviendo pues nos preocupa mucho y estamos muy pendientes de que regresen con bien? Entonces, que nos platiques un poquito de esto. Mira, en primer lugar, yo creo que falta una planeación, ¿no? O sea, digo, no existe la planeación en materia de seguridad en ningún nivel, ¿no? O sea, no lo vemos en el país en general, a nivel federal, a nivel estatal, ni a nivel local. Vemos una planeación estratégica en materia de seguridad. Hasta la fecha, después de 4 años a nivel nacional, o sea, digo, 1 año del municipio, no sabemos qué se va a hacer. Independientemente que salga o que salga, ¿no? O sea, digo, con la excusa de que está el plan de desarrollo, ¿no? Federal, estatal o municipal, realmente no están atendiendo la problemática, ¿no? Entonces, partimos de eso, ¿no? No hay una planeación integral, o sea, en donde nos estén diciendo o donde estén dando estas estrategias y estas líneas de acción para estar respondiendo a las necesidades de la población, ¿no? O sea, por otra parte, también muy importante, no veo una coordinación entre los diferentes entes. Independientemente, te digo, o sea, porque yo me tocó trabajar tanto en gobiernos panistas y priistas, pero cuando la directriz estatal era panista y la municipal era priista, había muchísima coordinación, y con un gobierno priista federal, o sea, había muchísima coordinación entre los entes. Estábamos la Procuraduría, la Secretaría, las direcciones municipales, los militares trabajando en conjunto y por supuesto la Fiscalía, anteriormente la Procuraduría. Entonces estábamos en conjunto en donde discutíamos y en donde dábamos una directriz general, esta planeación importante para estar combatiendo ya sea los homicidios o los robos, etcétera, ¿no? O sea, no veo esa parte. Veo ahorita un desgaste muy fuerte y un choque de egos entre la Fiscalía y entre la Secretaría Ciudadana o esta Secretaría nueva, ¿no? O sea, digo, que vuelven, después de Bonilla, vuelven a recrear o a reorganizarse. Entonces, no existe la coordinación entre las diferentes fuentes, ¿no? Y por una parte, también veo una subordinación o una apatía ciudadana a realmente a los intereses ciudadanos, o sea, porque ya no hay una voz legítima, ¿no? O participativa para que salga el ciudadano y diga, bueno, proponga algo, participe, ¿no? O sea, digo, te puedo decir, yo he sido consejero ciudadano de seguridad pública muchos años, en donde salíamos nosotros mismos con propuestas preventivas y hacíamos nuestra parte. O también los sectores empresariales, pues también fui director de Coparmex, o sea, digo, en Mexicali, fui consejero de Coparmex, de Canacintra, de Canaco, de muchas instituciones gubernamentales, de iniciativa privada,
organismos camarales, en donde ellos mismos proponían o salían, ¿no? O sea, digo, con esta voz. Veo que han acallado, ¿no? O sea, no sé, porque las deben o porque traen cola o por lo que sea, no lo sé. Pero realmente ya hay una participación, ya no hay esta participación ciudadana activa, liderada por los empresarios, ni qué decir por las universidades. O sea, en donde salían, en donde decían, en donde nos organizábamos y estábamos todos en conjunto, dando también iniciativas y haciendo nosotros lo que nos corresponde. Pero cuando estaba esa participación de los diferentes sectores, ¿se les tomaba en cuenta? No, totalmente. O sea, digo, eran parte medular dentro de la base de la coordinación. Te puedo decir que el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública era el más crítico de los críticos ante alguna falla gubernamental. Y en donde inmediatamente respondía la autoridad para poderle dar seguimiento. Se incorporaban todas estas demandas y por supuesto había estudios y había un seguimiento puntual a lo que... O sea, se tomaban ciertas acciones para poder atender la demanda de este Consejo Ciudadanos. Sí, claro, digo, y era parte coadyuvante, ¿no? O sea, digo, era parte coadyuvante. De hecho, nos sentaba como en la mesa de los acusados, en donde ellos, a través de sus estadísticas y estudios pertinentes, porque hacían una serie de evaluaciones, nos decían, ¿sabes qué? Tú estás diciendo esto, pero sin embargo, en la realidad, tal, a ver, habla. A ver, ¿en qué te comprometes? A ver, ¿qué vas a hacer? Etcétera. Entonces nos ponían como mucho... nos teníamos que poner mucho las pilas para estar respondiendo. De hecho, a mí me tocó como subsecretario darle seguimiento a la agenda ciudadana en sus requerimientos, pero también en una necesidad de qué vas a coadyuvar. O sea, digo, no nos puedes estar diciendo, oye, haz. O sea, bueno, tú también tienes responsabilidad, porque esta es una corresponsabilidad. ¿Qué vamos a hacer para estar trabajando? Entonces se trabajaba conjuntamente en una serie de directrices, o sea, digo, para poder aminorar o para poder ayudar a bajar los índices delincuenciales. ¿Y de qué manera era la participación del sector ciudadano en esas coadyuvancia que usted Mira, no nada más era en juntas, o sea, digo, sino también era, te puedo decir, en giras exploratorias, teníamos una planeación, entonces mucho era tratar de enfocarnos a las colonias más peligrosas de toda la entidad. Claro, que entonces les hablábamos las prioritarias en una ley de Pareto 80-20, tírale al 20% para traerla al 80% de soluciones, y teníamos giras exploratorias en donde íbamos con la ciudadanía, con los líderes comunitarios, se sumaba a ver un inventario de las condiciones de cada una de las colonias. O sea, digo, por ejemplo, falta pavimentos, cuántas casas abandonadas, no hay luminarias, no hay esto. Entonces, había una participación directamente de ellos. Y después, bueno, pues cómo podemos hacerle para mejorar, porque no nada más la seguridad pública es una cuestión de policías o de equipamiento. También es una parte bien importante, es todos esos factores predisponentes del crimen que se ven alojados, como la violencia familiar, como la deserción escolar, como la drogadicción, que es responsabilidad o corresponsabilidad ciudadana. Claro. O sea, porque pasa en nuestras casas. Entonces, ¿cómo te unes esta sociedad para estar ofreciendo, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, cursos o pláticas o adolescentes en estado de riesgo, ¿no? Que no embarazos, etcétera. Entonces, sumar estos esfuerzos ciudadanos y cómo puede ayudar el gobierno a estar ahora sí aminorando, ¿no? O sea, digo, a esta problemática, ¿no? Y por otra parte también es la participación empresarial, porque decir, bueno, pues no hay recursos para esta comunidad, bueno, pues cómo tú ayudas a decir cuestiones tan sencillas. Vamos a organizar torneos de fútbol para que los muchachos estén, ¿no? O sea, digo, incentivar el deporte, equipos, ¿no? O béisbol, o lo que tú quieras. Entonces, no hay, bueno, pues cómo le apoginas, ¿no? Entonces, íbamos trabajando muy de cerca con las empresas que estaban en esa localidad, que les interesaba, porque seguramente mucha de la gente estaba trabajando en esas empresas, ¿no? O sea, entonces les ayudábamos y así rehabilitamos escuelas y buscábamos, por ejemplo, graffiti. Había una pintura anti-graffiti. Bueno, pues, ¿sabes qué empresa? Pues ahora sí Kylen, o sea, digo, con la lana. Entonces, había esta participación. Entonces, nosotros éramos gestores
como gobierno. Okay. O sea, yo fui de hecho el primer director de prevención de delito en el 2001 en el estado, entonces éramos gestores de estos recursos porque no los hay, o sea, digo, porque no lo tiene todo el gobierno, pero sí, ok, los conseguimos, pero tu comunidad trabájale y darle seguimiento a través de tus comités a que esto suceda y que esto se mantenga, ¿no? O sea, y a través de mediciones, pues lográbamos disminuir la incidencia y la gente se veía más segura. Sí, o sea, digo que se sentía más tranquila porque sabía que había una participación y además de que nosotros obligamos al policía a estar a participar cada semana en los comités de vecino para darle un seguimiento puntual a las demandas, ¿no? O sea, te decía desde no hay luces, ¿no? Claro, o sea, digo, no hay luminarias. entonces hacíamos una mesa de prevención del delito a nivel ya fuera municipal o estatal, en donde pues trabajábamos con todas las dependencias y ya les llevábamos el inventario, ¿no? Y en una 5S decíamos, pues así estaba, sí, claro. Ahora aquí está y vamos viendo cómo evoluciona. Entonces le entregábamos a la ciudadanía semanalmente, pues estos son los avances, a ver qué hemos hecho, nada, y nosotros le dábamos seguimiento tanto a la parte preventiva ciudadana como a la parte preventiva gubernamental, estatal, federal y municipal, ¿no? O sea, digo, y ahí llevamos estadística y llevamos controles de actividades y teníamos todo un sistema, o sea, para darle seguimiento a todo, ¿no? Es un sistema integral, ¿no? O sea, coordinación entre diferentes órdenes de gobierno y las diferentes dependencias, ¿no? Sí, porque hablabas, ¿no, Miguel? Perdón, la cuestión de la prevención del delito, ¿no? O sea, la prevención del delito hablaba, o sea, la seguridad, la inseguridad no es nada más obligación de la Secretaría o de las direcciones municipales. O sea, son todas las dependencias trabajando en su conjunto. O sea, es un tema de salud, es un tema de educación, es un tema del DIF, es un tema de deporte, es un tema de la juventud, es un tema de la mujer. O sea, todas las dependencias tienen que estar metidas dentro de... Y existía esta planeación. Nosotros como seguridad, en mi caso, no éramos el pivote para darle seguimiento a todos estos esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales para asegurar que se disminuya la inseguridad y bueno, pues teníamos resultados. Fíjate que qué importante lo que estás comentando, lo estaba analizando y lo veo yo en una plática previa, lo comentaba contigo, doctor, de que el Estado, el país o el municipio es como si fuera un cuerpo, es decir, al cuerpo se le puede diagnosticar qué tipo de enfermedades puede tener y cuáles son las medicinas que requiere las partes del cuerpo. No todo el cuerpo o no todas las enfermedades se atienden con las mismas medicinas. Entonces, lo que tú platicabas lo puedo resumir de la siguiente manera, como lo estabas haciendo, como lo estabas diciendo, es un diagnóstico primero, para ver el estado que tiene, ya sea el municipio, el estado, el país o una determinada zona dentro de la ciudad. Es un diagnóstico y viene una planeación para atender del diagnóstico lo que nos arroje cómo se va a atender ese problema. Pero tenemos una coordinación y esa coordinación que hablabas pues se hacía en los diferentes órdenes de gobierno. Ahorita no lo entiendo, que es el mismo partido en el gobierno y que no haya esa coordinación, porque no se ve esa coordinación, no se entiende, ¿no? Lo comentabas tú que puede hacer por ahí una lucha interna, ¿no? Y luego tenemos la participación ciudadana, que eso traduce a la prevención del delito, o una antes o la otra después. Pero esa es la fórmula que estás dando ahorita: diagnóstico, planeación, coordinación, participación ciudadana, prevención del delito. Yo creo que si logramos hacer eso y pues las autoridades, las responsables de atender esto, pues yo creo que tendríamos niveles mucho más bajos de los que estamos ahorita lamentablemente padeciendo. Entonces, pues qué importante, qué interesante lo que estás platicando, porque decía Ricardo, esta es una atención de manera integral. No nada más trata del tema que surge de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que se va atendiendo por todas las áreas o las secretarías que integran
el aparato de gobierno municipal, estatal o federal. Así es. No, de hecho hacíamos monografías delictivas por colonia. Ok. Entonces le dábamos un seguimiento puntual, o sea, muy importante esto, o sea, digo, lo que tú dices, ¿no? El diagnóstico es de suma importancia, ¿no? O sea, y lo que yo comentaba hace muchos años, o sea, era, oye, si ya estás el diagnóstico, hiciste un diagnóstico inicial, pues dale seguimiento a estos avances, porque ya habría una planeación, o sea, a los años, y nada más darle seguimiento a esto. O sea, un problema también, y lo vemos más aunado ahorita, pero yo creo que por un tema de incapacidad o de preparación en los temas, o sea, hay mucha improvisación. Sí, bastante. O sea, de poderle dar seguimiento a eso, o sea, digo, bastaría con echarte ahora sí un clavado a lo que se hace, ¿no? O sea, parte de la historia, decir, bueno, pues qué se hizo, qué hubo, etcétera, y poderlo documentar, Pero ¿no? ¿qué pasa ahí? Porque tienes toda la razón, a veces el ego de decir, bueno, es que los demás algo hicieron bueno, pero no quiero yo mostrar que lo hicieron bueno, porque ahora yo quiero mostrar que las cosas las voy a hacer mejor, pero resulta que borraste todo lo que ya habían avanzado, y eso pues viene en perjuicio de la comunidad tarde que temprano. O sea, independientemente del gobierno que esté en turno, del partido del que proceda, deben de prevalecer los programas, deben de prevalecer la planeación que está dando resultados y está funcionando, para de ahí tener un piso y seguir creciendo. No borrar todo atrás o echarle la culpa a los de atrás para justificar todos los cambios que quieres hacer, pero que tus cambios están llevando a una debacle, en este caso al país, a las instituciones, y a partir de ahí empezar a crecer cuando no está dando resultado. Entonces yo creo que tenemos que quitarnos eso de la cabeza, independientemente del partido que esté en el gobierno, y el que le preceda, o el que le precede y el que le anteceda, sea pues darle continuidad a las cosas buenas que se están dando. Sí, no, y más porque había avances, o sea, digo, siempre Tijuana ha sido un problema, ¿no? O sea, digo, yo te puedo decir, en el 2009, 2010, cuando yo era subsecretario, bueno, pues aquí había colgaditos, Sí. y estaba terrible la materia de la seguridad, pero se llegó a controlar y se llegó a bajar. Entonces, hubo avances, ¿no? O sea, después de 10 años, 12 años de eso, de una década, estamos viendo una situación mucho más grave de lo que estaba sucediendo, pero lo peor es que algunos funcionarios públicos actuales eran los que estaban en ese tiempo. Entonces yo no hablo de sus capacidades, porque tienen capacidades, sin embargo las condiciones también no les están ayudando a que las cosas sean posibles. O sea, uno pudiera hacer los recursos, no hay recursos, ¿no? O sea, digo, recursos que adquiríamos nosotros los municipios y que son muy importantes, porque no los puedes conseguir de esa manera para poder llegar a materializar tu planeación por una parte, pero tampoco se están dando las condiciones, porque estamos perdiendo mucho tiempo en un desgaste de la militarización o no la militarización, los incorporamos o no los incorporamos, o en una política también de apapachos, ¿no? O sea, digo, de no balazos. Entonces, pues ahí estamos parados, ¿no? O sea, digo, parados, si quieres, no quieres, y además desgraciadamente te lo digo, o sea, unos egos impresionantes entre los que nos están liderando actualmente la seguridad pública en el estado, que se están dando con todo, y ellos mismos, y tú lo comentabas, son Morena todo. Debería ser mucho más sencillo. La misma aparato aquí es, a ver, esténse quietos, vamos a coordinarnos y vamos a hacer las cosas, pero son lamentables. No habíamos vivido en el estado, o al menos llevo más de 26 años aquí, o sea, ya casi 27, viviendo en Baja California, en donde jamás había vivido yo lo que acabamos de vivir, o sea, hace un mes y fracción. Y lo que vivimos ayer también con el asesinato de estos jefes policíacos. Lamentable, y aquí en Tijuana otro policía. No, o sea, digo, es lamentable lo que está pasando, teniendo toda la oportunidad, o sea, y ahora hablemos de prevención de delito, de las demás dependencias, pues peor. O sea, no hay una capacidad de poderlos coordinar a todas las dependencias, y ahora sí, salud, ponte las pilas y haz lo que te tienes que hacer. O sea, antes había un programa
realmente para rescatar a todos los adictos, porque es un gran problema. O sea, estamos hablando de robo a casa habitación. El 90% del que roba casa habitación está relacionado con las drogas. ¿No? O sea, ¿dónde está un programa estatal o federal que esté dando resultados y que lo estemos midiendo a través del tiempo? Y quiero decirlo, a lo mejor nos equivocamos. No, o sea, a lo mejor nos equivocamos. Pero ¿dónde está ese programa, el que sea, que esté ayudando a disminuir el consumo de drogas, no nada más de nuestros jóvenes, sino en la población general? ¿Dónde está? Eso urge, y que se esté coordinando con todas las demás dependencias, o sea, digo, para trabajar. O sea, en el caso de deporte, ¿dónde está en donde con todos los asegúnes y con toda la apuesta que le hicieron hacer el deporte elitista en Baja California? O sea, te digo con todos los asegúnes porque mucha gente dice, bueno, pues no le entraron al populacho, etcétera, ¿no? O sea, digo, no, nada más fue elitista. Pero esa competitividad que tuvimos en donde una persona, o sea, a través de 3 gobiernos, dijo, vamos a ser los 3 primeros y logró ser los 3 primeros, bueno, pues ahí está un logro, ¿no? O sea, digo, se logró. Hay que aplaudir. O sea, y que actualmente estemos bajando en competitividad. Lo mismo sucede con la economía, ¿no? En donde era muy importante Baja California, ¿no? O sea, a nivel competitivo, y ahorita perdimos muchísimos escalones dentro de la competitividad. Bueno, pues algo mal se está haciendo. Lo mismo sucede en seguridad. O sea, porque no nada más es Tijuana. O sea, ya Mexicali, hoy en día, al tú por tú de Tijuana, está peor que Tijuana. Y ya sumamos a Rosarito, donde ya se había rescatado, y ya hay Ensenada. O sea, digo, porque lo que es Tijuana y Ensenada están entre los 10 municipios del mundo más peligrosos. O sea, es el 4º Tijuana y el 7º Ensenada. Y ya también está Tecate. O sea, digo, entonces, y bueno, y ahorita es lo que pensaba ayer. O sea, digo, y muy triste con lo que pasó, porque conocía muy bien a estos personajes que mataron. En donde hay 15,000 habitantes. O sea, en donde estamos hablando del peligro que hay en San Felipe, en donde están naciendo como municipio, y están naciendo de la peor manera. En donde una planeación, o sea, donde no hay una planeación, o sea, ¿cómo permitiste, no? O sea, digo, que fuera municipio sin poder dar todas estas condiciones? Porque está muy grave lo que sucedió ayer, es muy grave. Entonces estamos hablando de que no hay planeación y estamos retrocediendo terriblemente a lo que ya se había logrado en Baja California, independientemente que haya sido con gobiernos panistas o priistas. O sea, digo, que eran los que estaban, ¿no? O sea, digo, y con la participación ciudadana se lograron cosas, se hicieron cosas, y te digo porque ahí estuve en seguridad pública y estamos yendo para atrás. Yo creo que debemos recuperar de alguna manera con estas acciones que tú comentas los espacios que son nuestros y que tenemos el derecho de disfrutar. Comento esto porque hace también unos días o semanas, lamentablemente un joven de 14 años de Tijuana, Kevin, él iba transitando por uno de los puentes aquí en la zona del río, peatonales, a la luz del día, por su Facebook o por una videollamada, creo que tenía con un amigo de él, y porque iba transitando y vio, o alguien pensó que los estaba grabando, y lo tomaron y lo asesinaron. O sea, muy, muy lamentable. No puede estar pasando esto a plena luz del día o a cualquier hora, no puede suceder, pero esa es la insensibilidad en la cual estamos normalizando cosas tan delicadas, tan graves como son este tipo de ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que sí alzar la voz, sí hablar fuerte para que cambiemos el estado de las cosas como se están dando hasta ahorita. Hace rato platicaba con la diputada Rosy García y te quiero comprometer, doctor, porque ella es presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Estado.
y conozco bien al regidor Cañada, que él preside la misma comisión en el municipio. Entonces quisiéramos próxima semana, si es posible, o nos ponemos de acuerdo para hacer una mesa amplia para ver qué es lo que se está haciendo por parte del legislativo y en el caso del cabildo por parte del regidor y la comisión que preside en el municipio, y si después podemos invitar a alguna autoridad, la invitamos con mucho gusto. Aquí no se trata de evidenciar colores, sino lo que queremos realmente es exponer situaciones que nos aquejan a todos. Yo creo que la delincuencia y la seguridad no tiene colores, es para todos y lo tenemos que hacer así. Entonces, cada quien tiene que sí cumplir con su responsabilidad y pues a ver qué es lo que está haciendo el legislativo por parte de la comisión que preside la diputada y en el caso del municipio a través de esta comisión del regidor Cañada, ¿no? ¿Te comprometería no, eso? Claro, no, adelante, muchas gracias, claro que sí. Ricardo, si tienes algún comentario. Sí, claro. A mí, referente, me gustaría hablar del tema de prevención del delito. Creo que es la raíz de todo esto, ¿no? Entonces, en su experiencia, en las diferentes comisiones, encargos que ha tenido, ha conocido ciertas acciones, ciertas políticas que han funcionado, ciertas que usted considera que deben tener ciertas modificaciones y aquellas que usted considera que deberían implementarse. ¿Qué podría comentar al respecto de las políticas que se han implementado, que han funcionado, y aquellas que usted considera que deberían implementarse para poder trabajar más el tema de prevención del delito? Mira, yo creo que muy importante es esta parte de la coordinación. O sea, digo, debe de haber un pivote en donde esté coordinando a todas las dependencias. Uh-huh. O sea, para ahora sí, zapatero a tu zapato, sí, y claro, haz lo que tengas que hacer, ¿no? O sea, entonces, hay un tema importante, ¿no? Por ejemplo, las casas abandonadas. Okay. ¿No? Hay muchísimas colonias que tienen casas abandonadas. O sea, y ese es un nido o es un nicho en donde lo vandalizan, o sea, está la parte también de suciedad, ¿no? Claro. O sea, no limpieza. Tienes que recuperarlas, ¿no? Entonces tienes que trabajar con los inmobiliarios para poderlas recuperar. Okay. Y para hacer espacios también recreativos. Mira, te ponía ese ejemplo, o sea, digo, porque es evidente, ¿no? Y es una necesidad. O sea, ¿cuánta gente no necesita casas? Entonces, bueno, pudieras estar rehabilitando, recuperando, o también desarrollar centros comunitarios para que haya esparcimiento en las colonias, ¿no? Sí. O sea, digo, mira, en estas, una parte importante, y en la realidad es que los dos padres trabajan, o la casa es de la madre soltera, ¿no? O sea, digo, de la madre que es la cabeza de los hogares, que tiene que estar trabajando, no tiene disponibilidad, tiene hijos, ¿no? O sea, digo, y nadie los cuida, ¿no? Entonces están en la calle. Entonces, en Mexicali hace mucho tiempo se crearon centros comunitarios, que se me hizo muy buena idea por un alcalde, pero sin embargo lo hizo al final de su administración y ya quedaron como elefantes blancos, ¿no? Entonces, él los insertó en las colonias conflictivas. Este es un modelo colombiano, ¿no? O sea, que se desarrolla, en donde viene combinación entre lo cultural y lo deportivo, ¿no? Okay. O sea, se me hace importante porque así debería de haber estos centros, ¿no? O sea, digo, o si no los hay, podrían empezarse, por ejemplo, en los parques, y la misma comunidad hacer sus ligas, o sea, y alguien coordinarlos. Se fomenta la convivencia entre ciudadana, vecinal, entonces... Y por ejemplo, algo que hacíamos nosotros era con los centros, con los servicios sociales de las universidades. Okay. Pues sabes que en vez de no hacerlo, bueno, pues vente a trabajar, le doy yo seguimiento puntual, y a lo mejor pues tú eres deportista y te gusta esto, etcétera, y empezar a darle... disminuir esta parte de no hacer nada en los chavos, ¿no? O sea, digo, en la niñez, en la juventud, pero por ejemplo, tú dices, bueno, pues sí, no sé si tengas hijos, en fin, ¿dónde los metes? Ok, cuesta una lana, o no tengo tiempo. Imagínate que dentro de tu comunidad tú sabes perfectamente que lo puedes mandar seguramente a una clase de karate, de béisbol, de soccer, de básquetbol, tocar guitarra, de tocar guitarra en el mismo parque.
Claro, y ahí estupendo. dividido con servidores, con gente que se dedica al servicio conoce social, esos temas. y que tiene que hacerlo, y que vas a tener profesores cada 500 horas, ¿no? O sea, digo... Sí, o sea, eso es interesante, esa coordinación que usted refiere, porque en esta forma la coordinación sería ahora con los sistemas educativos para que presten los servicios los estudiantes que están prontos a finalizar sus carreras y presten el servicio en los centros comunitarios. O también en las mismas escuelas. Bueno, pues hay espacios en las escuelas en la tarde, préstame algún salón. Claro. Y yo te dedico a darle eso que es mi expertise o mi hobby, o sea, porque puede haber escritores, y imagínate nada más la cantidad de actividades que podrían tener, es tenerlos haciendo algo, o desde también, oye, actualización, me acuerdo... mis hijos que daban servicio social los sábados en colonias populares, en donde pues les ayudaban a hacer sus tareas, a mejorar las matemáticas, a lo mejor no los ayudó tanto mis hijos, pero realmente, bueno, pues es una parte de ayudar a la misma comunidad a hacer esa parte. O sea, digo, es una friega, te lo digo de experiencia, es una friega, pero te da resultados. O sea, yo que soy, digo, pues a través del doctorado y que todo, dicen que soy muy académico, o sea, pero darle seguimiento realmente en evaluación y demostrar que baja la inseguridad, para mí era guau. O sea, digo, y veía cómo bajaba la inseguridad de una manera considerable, más del 50% en todas las colonias donde entrábamos, ¿no? Wow. O sea, y si era, oye, háblale a la escuela, ¿no? O sea, digo, ¿cuántas universidades no hay? Y todas están obligadas a hacer prácticas profesionales y servicios sociales. Entonces estábamos hablando por chavo casi 1000 horas. Sí, esa es un recurso. No, o sea, digo, y puedes hacer todo, desde, te decía también, o sea, escritura, novelas, teatro, cuento, claro, cantada, o sea, tocada. No, y con el, por ejemplo, con las prácticas, pues el servicio, ¿no? Como tal, profesional. Pero en el servicio social de las escuelas, oye, vamos a ayudar y vamos a rehabilitar un centro comunitario, vamos a rehabilitar un parque. Y es lo que llevábamos, o sea, no teníamos, bueno, esta empresa que vende pinturas, claro, oye, pues dame pintura, me daba pintura. Igual, o sea, digo, que de repente decimos el graffiti, no, que el graffiti, pues hay obras de arte a través de los chavos que les gusta, sí, manifestar. Claro. Bueno, píntale, pero en esta y haz algo bonito, en donde realmente florezca. Y donde puedas tú manifestar tu arte, porque eso te gusta. Sí, trabajamos mucho con el CECITE, la verdad ahí, o sea, digo, el director en aquel entonces, uno de los primeros, era extraordinario, porque tenía muchas ideas y con él materializábamos un chorro de proyectos a través de los de sus estudiantes. Entonces, claro, salíamos, o sea, digo, salían a hacer obras muy importantes desde sembrado. Imagínate ahorita la parte importante de la seguridad y la limpieza. O sea, necesitamos entornos limpios, realmente, porque eso disminuye la inseguridad. Sí, claro. No, o sea, digo, y habiendo tanto ejército de chavos que lo pudieran hacer y que pudieran ayudar a las nuevas generaciones a estar activas y tener cosas que hacer, pues pudiéramos estar fomentando una mejor educación en calidad y por supuesto también una revolución de mayor creatividad, ¿no? En un momento fuera del aire me hablabas del emprendedurismo, ¿no? O sea, digo, ¿qué es, claro, el ánimo aquí? Pues imagínate cuánto emprendedor no pudiéramos hacer. Contactamos en aquel entonces un grupo de alumnos que traían, y que algunos ya se hicieron o fueron funcionarios públicos de Súmate, en donde estos cuates, que eran de diferentes organismos camarales del Estado, hicieron su grupo para enseñarles emprendedurismo a los chavos. Okay. Y detectarlos desde pequeños, ¿no? O sea, digo, hacer esto, hacer lo otro, o sea, entonces me hacía muy padre que ellos iban a las escuelas o alquilaban espacios en donde les daban cursos de emprendedurismo y podían ahora sí ver los proyectos de cada uno y poderlos desarrollar, ¿no? O sea, digo, no. ¿Qué pasa? Pues que les da flojera, no lo hacen, no quieren coordinarse, tienen unos egos terribles en donde dicen que tienen la razón y no se dejan ayudar, ni dejan que les ayuden, ¿no? Porque esa parte es importantísima. Importante. Yo el ejemplo que mencionaba por ejemplo, de la pintura, o sea, esa coordinación con el sector empresarial, dona la pintura, esa coordinación, esa participación ciudadana, jóvenes, estudiantes con su servicio social,
que realizan el trabajo de pintarla y rehabilitar el espacio, unas canchas y demás. Por ejemplo, cerca de mi colonia hay unas canchas que usualmente cuando se encontraban abandonadas, pues había una parte donde era ¿cómo se llama? Picadero. Sí, picadero. Entonces era muy peligroso para las familias que eran vecinos de ese lugar, ¿no? Entonces, creo que en un momento se organizaron los mismos vecinos, que eran muchos jóvenes de mi edad, 25, 24 años, y empezaron ellos mismos a rehabilitar esa cancha deportiva y empezar a jugar, se llama jugar ahí partiditos en las tardes. Pero ellos fueron los mismos que rehabilitaron ese espacio público, esas canchas deportivas. Sí, y ese es gestor, o sea, digo, eres un gestor comunitario en donde no necesitas lana, pero sí necesitas esa parte, como que el gobierno debería ser el facilitador para Claro. que las cosas sucedan, porque uno vive ahí, o sea, digo, porque uno sabe cuáles son las broncas de cada una de las colonias. Sí, claro. Y que son diferentes, o sea, digo, entonces, bueno, ¿cómo haces que la comunidad que viva ahí pues quiere un espacio bien, quiere un espacio seguro y se involucre? Sí, exactamente. Entonces es meterlos, ¿no? Entonces esa es la parte que hacíamos, o sea, y que he trabajado, o sea, digo, o sea, lo trabajamos en el estado, en Mexicali, cuando fui director, en Culiacán, en Tamaulipas, o sea, digo, donde he estado, pues esa es la misma idea, o ese es el mismo espíritu, que no es nada complicado, o sea, nada más tienes que tener una voluntad y unas ganas y una tenacidad de estar ahí, jalando a la gente, ¿no? O sea, digo, y en donde, por supuesto, en el caso del gobernador o de algún secretario, te estén apoyando completamente a que se haga, ¿no? O sea, digo, y ya cuando lo haces, pues todos están en un riel y en un comité, pues en una sintonía muy padre, ¿no? O sea, digo, Sí, por donde supuesto. dicen, oye, ¿sabes qué? Si vale la pena invertirle, o sea, digo, dejar mis recursos porque veo resultados. Y por supuesto, pues todos esa gente pues las está sacando a las calles y las está Claro. haciendo mejores ciudadanos, ¿no? O sea, por ejemplo, y continuando con el tema de prevención del delito, cuando yo estaba en la secundaria, creo que también en la preparatoria se daban mucho esas pláticas de prevención de adicciones. Así es. Ahí en su experiencia, ¿qué cree que se deba modificar o adicionar para que sean aún más eficaces estas pláticas? ¿O usted considera que eran muy eficaces? No, mira, En su implementación. pueden ser eficaces, pero no hay un seguimiento puntual, ¿no? O sea, digo, donde tú implementas por implementar o das una plática por dar una plática, o sea, si no le evalúas, si no le das seguimiento, no puede tener efectividad, y Claro. eso es lo que pasa. O sea, digo, el programa preventivo a través de los años no se evalúa, ¿no? Un caso inminente, no sé si es el programa que te dieron aquí en Tijuana, el DARE. Ajá, el DARE, O sea, sí, que fue los el daban DARE. a través de los policías. O sea, digo, Sí. estos gobiernos no han creído en el DARE y lo han disminuido totalmente. En lugar de fortalecerlo, hay que Pues sí, o sea, hay una discusión muy fuerte si lo tenían que dar los policías, porque lo daban los policías. Que Sí, yo claro. lo veía bien porque humanizas al policía y se acerca, ¿no? O sea, esa cuestión de que el policía esté cerca de los, Sí. de los estudiantes es muy importante. Digo, y creo que el argumento para que no lo diera un policía es que se buscara una persona como capacitada, pero justamente si hay mucha capacitación dentro O de que el los policía debe de policías. estar en las calles. Ajá, exactamente. Pero por ese acercamiento es bueno porque también detectaba, y por ahí el muchacho, ¿no? O sea, digo, nosotros tuvimos esa referencia, por ejemplo, en un programa que implementamos hace años a través de obras de teatro, en donde el estudiante te decía, ¿sabes qué? Ahí hay un picadero. Okay. Entonces pasábamos esa información al rollo operativo y después hacían operaciones y se desmantelaban. Ahora sí, no nada más sí. picaderos, sino también laboratorios. Entonces, Ok. esa información que te da el chavo, o sea, digo, era importancia, o sea, digo, y la tomábamos en cuenta. Entonces, yo que monitoreé, de hecho, soy el único que hace un estudio del DARE, porque en Mexicali fue un programa muy importante durante muchos años, o sea, digo, en donde sí vemos ahora sí la parte amable de tenerla. Pero ahora sí viene, o sea, digo, ¿la tenemos o no la tenemos? O sea, ok, no la quieres tener, ¿qué vas a tener? Claro. Ese es el problema, o sea, Justo. que no hay. Sí tenemos que monitorearlo, ¿no? O sea, digo, yo tuve mucha discusión, por ejemplo, en su caso con el doctor Dorantes, que era el encargado
de darle a la parte de adicciones el seguimiento, y él estaba en contra del DARE, y yo siempre le decía, bueno, pues no, sí, pero no tienes nada. O sea, digo, ve el acercamiento que se tiene del policía con los chavos, que les da confianza y que lo ven de otra manera, o sea, y lo recuerdan, porque realmente era un héroe el oficial DARE para el niño o para el joven. Y no tenía nada. Lo que sí hizo importante fue un seguimiento puntual en las escuelas a través de programas que ellos hacían de tercero y del consumo de drogas en los escolares, y después hicieron un programa que por supuesto no sé si en la administración de Kiko por ahí desapareció, ¿no? O sea, digo, pero se me hizo muy importante lo que él daba en el seguimiento, y también de un control de los centros de rehabilitación, sobre todo aquellos que no cumplían los estándares para estar funcionando, porque pues no todos hacen su chamba, ¿no? Claro. Entonces, sí es bien importante eso, ¿no? O sea, digo, también, por ejemplo, una discusión de que tú agarras a alguien que comete un delito, tiene consumo, consume drogas, bueno, lo pones en la cárcel, pues ahí hay un proceso de rehabilitación también, o sea, digo, forzosa, pero pues también es un enfermo, ¿no? O sea, digo, cómo los estamos tratando también a través de los centros de rehabilitación, en fin, entonces se discutían temas muy padres, o sea, digo, en donde realmente eran varias dependencias que les trataban de dar solución, y también, por supuesto, la ciudadanía que tenía la bronca, como te decía, en la misma colonia, ¿no? O sea, digo, había mujeres que te decían, bueno, pues a mí tráigame de bailes, en fin, ¿no? O sea, digo, ¿cómo se llama? Clases de zumba. De zumba, ¿no? Cuestiones así, bueno, pues cómo les facilitamos a través de las mismas capacitaciones, o sea, te decía, del servicio social de las universidades, para que estuvieran trabajando, o de las preparatorias para que trabajaran en estos cursos, ¿no? Entonces no nos costaba, o costaba poco, y realmente también al joven le traía mucha satisfacción, y a los empresarios, bueno, pues también veían materializados sus recursos. Claro, ¿no? Era un engranaje perfecto. Exactamente, ¿no? exactamente. Yo creo, doctor, también el tema de lo que el DARE hacía era el de acercar a la Secretaría de Seguridad, a sus policías, hacia la comunidad, principalmente en las escuelas. Y uno de los objetivos dentro de esa prevención pues era también generar ese espacio de confianza. Así es. Entre los policías y pues los niños o los estudiantes, que se ha venido perdiendo. Sí, claro. Se ha venido perdiendo esa confianza con las autoridades, y que se deben de recuperar. Lamentablemente ahorita decíamos que quitarles estos programas tan importantes federales como el Subsemun y el Fortasec, pues ha venido no solamente a debilitar esa parte de la capacitación, del equipamiento que requieren las autoridades, en este caso la policía, pero también se debe de atender pues la demanda de la persona, es decir, del servidor público. La policía municipal, hasta donde tengo entendido, pues no es sujeta de crédito, no tiene seguridad social. Así es. Pues tenemos que hacerlo, tenemos que tener policías mejor pagadas, darles esa seguridad, esa tranquilidad a sus familias, a sus hijos, porque el policía está siempre expuesto en el frente, donde pues las decisiones son importantes, porque se tratan a veces hasta de la propia vida. Entonces, yo me imagino a un padre de familia, una madre de familia en el ámbito de la policía, pues con todos esos riesgos que implica su profesión. Entonces tenemos que darle esa confianza, pero también generarles el sustento, de darles seguridad social, de tener buenos sueldos para ellos, y darles una capacitación que corresponde evidentemente a una autoridad de acercamiento con esta población que requiere la seguridad. Lo platicaba también contigo, cómo los propios ciudadanos se pueden proteger. Hay programas que se hacen por parte de los vecinos, ¿no? El famoso programa Vecino Vigilante. Vecino Vigilante, en donde pues se ponen ahí algunas lonas inhibidoras, algunas cámaras, y nos ayuda. Yo platicaba contigo que en el espacio que tuvimos en la regiduría lo hicimos y funcionó. Y lo hicimos desde un espacio de recursos que se podían atender, o de la misma gente que proporcionaba por ahí sus apoyos, en donde
con 4 cámaras que cubrían el perímetro de una cuadra promedio y con estas lonas, con un botón de pánico y en una aplicación que se podía bajar por el celular. Todas las casas que vivían en torno donde estaban las cámaras en este perímetro podían estar muy, muy pendientes de lo que estaba pasando. Todavía es tiempo que siguen funcionando y eso les da seguridad. Eso lo vamos a seguir cuidando porque ayuda mucho a darle la tranquilidad a la gente. Así ¿no? es. Son acciones muy simples, a lo mejor lo que yo estoy comentando, pero que dan ese apoyo de confianza a la gente y eso es lo que creo que... Okay. No, claro, digo, muy importante. Antes de pasar a este tema, nada más, digo, retomando rápidamente, lo que nos funcionó mucho es tener patronatos empresariales para poder darle viabilidad a los programas. Okay. Entonces, DARE tenía un patronato, Escuadrón Juvenil tenía un patronato y toda la Dirección de Seguridad Pública tenía una alianza empresarial en donde estos fondos que se recababan nos permitían darles seguridad social a los policías. Okay. Entonces por ejemplo, conseguíamos una lana y ya hicimos un museo, una biblioteca, un gimnasio, les dábamos, becábamos a todos los hijos, a las esposas, okay. ellos mismos para que estudiaran. Entonces conseguíamos una serie de fondos, conseguían ellos una serie de fondos para ayudar, o sea, digo, y sentarnos mucho. Igual el patronato DARE, pues, ¿sabes qué? Esta mesa de empresarios manejaba el DARE, necesitan automóviles, etcétera, pues ellos mismos le apoginaban. Okay. Así es, le apoginaban para darle esta viabilidad. Igual Escuadrón Juvenil, que se me hizo muy padre, que era una educación paramilitar, a los muchachos de secundaria y preparatoria, en donde pues les enseñaban pues cuestiones de marometas y todos estos, ¿no? O sea, digo, y ahí estaban en los desfiles, en fin, pero ellos mismos coadyuvaban con nosotros y yo los veía como un reclutador, ¿no? Entonces yo iba con ellos y los convencía, oye, pues ya terminaste la prepa, pues vente policía, ¿no? Sí, o sea, claro, digo, y además generaban disciplina, ¿no? Así es, ya muy disciplinados. Entonces, algo que le agradezco mucho a todos los empresarios, ¿no? O sea, digo, claro. y ahora la parte que tú comentas es indispensable. O sea, la seguridad pública, insisto, no es una cuestión nada más de policía, no se va a arreglar la problemática si la ciudadanía ya no nos comprometemos a estar participando. ¿Por qué? Porque hay colonias, desgraciadamente estas de mayor incidencia delictiva, hay una serie de factores predisponentes al crimen, como la violencia familiar. No es bronca, y que ha crecido, después de la pandemia ha crecido sistemáticamente y que es un problemón. No nada más a través de las llamadas del 911, sino también en la realidad. O sea, es un problemón. Pero pues eso, ¿dónde se genera? En nuestras casas. ¿No? Entonces, ¿cómo la combatimos? ¿Cómo estamos nosotros trabajando esa parte? Los mismos, la drogadicción, hablaba de la drogadicción, y el robo domiciliario. O sea, esa persona vive en nuestras cuadras. Aquel violador, abuso sexual, etcétera, vive en nuestras comunidades. Aquel vago, aquel lo que tú quieras, vive en nuestras casas. El problema de las casas abandonadas, Claro. y que se vuelven picaderos. Esa gente vive en nuestras colonias. Tenemos que recuperar nuestros espacios, pero no vamos a esperar a que el gobierno lo haga, porque no lo va a hacer, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos estar mejorando? Esa iniciativa que tuviste, la aplaudo, excelente. O sea, el poder tener cámaras, una alarma comunitaria, o sea, digo, para tener un contacto inmediato de respuesta a la misma autoridad. A lo mejor hasta podrían ligar, no sé, esas cámaras al monitoreo del C5 o el C2 o ya C4, como se llame, ya no sé. O sea, para poder responder inmediatamente y para que sea un monitoreo. Nosotros hicimos, cuando establecimos las cámaras, monitoreos empresariales y nos conectábamos, por ejemplo, con los Oxxos, y decíamos, ¿sabes qué? Necesito que tus cámaras no estén internas, ¿no? O sea, digo, si me tengas externas, entonces, Okay. para poder ver pasos, en fin, Claro. y para poder monitorear mejor la ciudad. Entonces, son tipos de iniciativas
que ayudan y que van a ayudar mucho a la comunidad, ¿no? O sea, digo, también esta parte de los comités vecinales en donde obliguen al policía, te decía, o sea, muy bien importante, en donde estén participando, en donde el líder comunitario está viendo, dándole seguimiento a estos diagnósticos de giras vecinales, ¿no? O sea, digo, de inventarios, ¿no? O sea, en donde le está siguiendo seguimiento, donde el pivote es el policía municipal, y en donde está diciendo, a ver luminarias, a ver esto, y pasa la información, y ya en mesas de coordinación se está pasando. Por eso es esencial los comités educativos también dentro de las escuelas, porque eso se liga. Y también nosotros lo que juntábamos era los centros morales. O sea, las mismas iglesias de cualquier denominación, pues es importante, porque ahí se tienen programas, pero también ahí se ventilan mucho de las problemáticas ciudadanas, o sea, que ocurren y que nosotros podemos mejorar y que tenemos, por eso es importante esa mayor participación, ¿no? Vamos a darle las gracias a quienes nos están aquí también viendo en el Facebook. Y leer un poquito, se nos olvidó un poquito atender los comentarios. A ver si hay alguna pregunta. Alguna pregunta que pudieran hacer a Araceli, la vemos que ha estado todo el tiempo, han entrado y saliendo algunos. Por ahí Araceli Montelongo nos habría de checar el sistema de monitoreo y si se cuenta con el personal suficiente y capacitado en el C4. Y bueno, arriba hablabas, Araceli, de las brigadas asistenciales. Dices tú que es la mejor manera de tener a la juventud ocupada, coincidimos contigo. Entonces agradecerles a todos los que han estado muy pendientes de aquí del Facebook, ¿no? Doctor, no sé si quieras comentar algo adicional para dejarte abierta el espacio y poderlo retomar con esta invitación que podemos ampliar con la diputada Rosy García, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, y aquí comprometo, no le hemos dicho a la diputada, ya le comenté, pero al regidor Cañada no, pero es mi amigo, espero que nos acompañe si su tiempo se lo permite, porque él preside la Comisión de Seguridad en el municipio, en el Cabildo. Entonces yo creo que será interesante escuchar sus voces, sus propuestas, lo que están haciendo, lo que están haciendo las autoridades, pues porque lo que queremos es vivir todos en paz. Así es. Claro. ¿No? Pues nada más agradecerles y bueno, dentro de estos espacios que realmente la juventud, sobre todo, ¿no? Se dé cuenta de que tenemos que participar, que esa es la única manera en donde podemos darle continuidad a todo lo que está sucediendo hoy en día, y también puede haber áreas de oportunidad del emprendedurismo al estar más involucrado con la sociedad. Sí, por supuesto. Para ver sus necesidades y estar generando, ¿no? Una serie de programas o una serie de negocios, o sea, digo, alrededor de esto, que se puedan hacer, ¿no? O sea, digo, te digo por experiencia, en estos últimos años, pues alrededor de la basura se pueden hacer miles de cosas que ayudan como una medida preventiva y de limpieza a tener un mejor entorno. Hay muchos ejemplos de ellos, claro. Sí. Ricardo, si quieres comentar algo. Simplemente me quedo con la parte toral de lo que ha manifestado durante lo largo de este podcast, el tema de esa corresponsabilidad. Corresponsabilidad que es entre el gobierno, entre la iniciativa privada y los ciudadanos, que es la única forma de poder resolver esos temas de seguridad pública. Le agradezco mucho el hecho de que esté con nosotros. Bueno, pues, gracias. Agradecerles a todos la oportunidad de estar aquí. Al doctor Marco Antonio Carrillo Maza, agradecerte, doctor, y esperemos que nos sigas visitando, y ya el compromiso de la próxima semana, de acuerdo a tus tiempos, para que ampliemos más a fondo con estos legisladores, la diputada, el regidor, sobre temas de seguridad que creo que nos interesan a todos, y ojalá nos puedan acompañar en su momento algunas autoridades, ¿no? No, claro que sí. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Movimiento Ciudadano.